hoy habíamos anticipado al comienzo en nuestros títulos que íbamos a hablar acerca de que este 2 de julio es el Día de la Agricultura Nacional. ¿Por qué se celebra en esta fecha y qué representa para los argentinos y las argentinas? Sí, la agricultura quizás sea la base económica sobre la cual se cimentó la República Argentina y el Estado-Nación argentino. Se conmemora justamente por la ley de arrendamiento agrícola, que es del año 1948, es la ley 11.342, creo, que es la segunda ley que se sanciona puntualmente sobre la cuestión de la administración y la repartición de la tierra. En 1932 había habido otra ley que había intentado ordenar esta cuestión, pero esta es la primera que tiene en cuenta a los pequeños y medianos productores. Pensemos una cuestión. Desde el descubrimiento de estas tierras hasta la consolidación del Estado Nacional, los territorios de América conformaron parte de la corona española y a su vez fueron parte del principal lugar de donde sacaban materias primas para llevar hacia Europa. Esas materias primas que se llevaban principalmente se producían en el campo. Pensemos esta cuestión. Hay un historiador, sociólogo, que plantea, Waldo Ansaldi, que las matrices sociales en América Latina se fundaron a través de tres principales matrices económicas: la plantación, la hacienda y la estancia. Si nosotros empezamos desde ese punto, a analizar la hacienda y la plantación, perdón, la estancia y la hacienda han sido las matrices productivas que ha tenido los territorios del Virreinato del Río de la Plata, los territorios de las Provincias Unidas del Sur y luego de la República Argentina. Esos territorios se conformaron como esas matrices productivas y que a su vez conformaron sistemas sociales que fueron y convirtieron a lo que hoy es la República Argentina. Por un lado, quienes administraban el campo, que eran los terratenientes, está bien, que en una primera etapa fueron espacios de tierra muy pequeños, y los campesinos, que fueron quienes trabajaban estas tierras. Es más, de los campesinos sale uno de los símbolos sociales más importantes que tiene la República Argentina, que es el gaucho. Luego de la conquista del desierto y la apropiación de una mayor cantidad de tierras, esa matriz productiva de la República Argentina se expande, pero la concentración de la tierra sigue en pequeñas manos, que sigue siendo el gran problema. Justamente esa concentración de la tierra va a ser lo que va a llevar este proceso que va a comenzar en 1880 y va a terminar en 1948 con ese proceso administrativo para tener un cierto control sobre las tierras en la República Argentina. Cuán importante es poner el valor a este día y conocer de la historia y de muchos hechos que has hablado, Maxi, para entender la realidad hoy de la agricultura. Lo que pasa es que si vos tomás el día, lo conformás solamente como una efeméride que dice que es el Día de la Agricultura. Pero para llegar a ese día y la importancia que el mismo tiene, tenés que entender este contexto, porque la tierra ha sido un factor de lucha histórico en América Latina y principalmente en la Argentina. Cuando vos hablas del campo, el campo es, como dijimos, la principal matriz productiva histórica que ha tenido la República Argentina. Desde 1880 hasta la actualidad, lo que más produce y lo que más exporta es la tierra. Ahora bien, la concentración de esas tierras, ¿en manos de quién está? Porque hay una cuestión. Está quien la tiene, por eso lo de terrateniente, está quien la produce, está la cuestión del latifundista, está quien trabaja en la producción de esa tierra, que son los campesinos, y están en quien alquila o hacienda esa tierra, que es quien obtiene la mayor ganancia. Cuando nosotros hablamos de campo en la República Argentina, sin lugar a duda la Argentina es un país agroexportador de punta a punta. Pero cuando hablamos de cuál es el núcleo que genera la mayor cantidad de riqueza, no es todo el campo argentino. Por eso yo recordaba cuando escuchábamos esta cuestión de aquella época cuando fue la ley la 1125, está bien, que se planteaba esta cuestión de que el campo somos todos, y nunca me voy a olvidar de haber visto acá en el centro de San Juan un duna con un papel que decía, claro, el campo somos todos. Eso me hacía acordar a mis profesores de historia argentina cuando me explicaban esta cuestión de la zona núcleo. La zona núcleo es el sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el centro, sur y norte de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, y se acabó el campo productivo. Lo demás, en comparación con esa matriz productiva, es nada. Esa ley de arrendamiento por la cual nosotros conmemoramos el Día de la Agricultura tiene que ver con esa zona núcleo, ¿está bien? Y la productividad que esa zona núcleo le ha dado a la República Argentina. Vos pensá, antes de 1880
Sarmiento pensó en nuevas formas de allendar la tierra. ¿Está bien? Por eso se crean las colonias, como Claro. Chivilcoy, como Belville, como casi todos los pueblos que están sobre la Ruta 9 en Córdoba, que tienen que ver con esta cuestión de las colonias agrícolas. Acá en San Juan vos tenés algunas, la colonia Yodas, ¿está bien? Que era intentar traer ese modelo de allendar grandes extensiones de tierra en pequeños productores que produjeran y influyeran sobre el mercado interno, no sobre el externo. Por eso la identificación de distintas provincias o zonas del país con algún tipo de producto de la agricultura. Por supuesto, sin lugar a duda. Vos cuando pensás manzana, pensás en el Alto Valle del Río Negro. Vos cuando pensás en vitivinicultura, pensás en San Luis, Mendoza, Córdoba, Catamarca, hoy Salta. Cuando pensás en lo olivícola, pensás en La Rioja y Catamarca. Pensás en, no sé, soja, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba. Pensás en la ganadería, que tiene que ver con la agricultura también, porque se produce para el engordamiento de la ganadería. Pensás en Buenos Aires, el girasol, el aceite. Vos podés pensar la República Argentina en función de sus matrices productivas. Pero ahora bien, sus matrices productivas pueden competir con esa zona núcleo. Vos pensé una cuestión. ¿Por qué es importante la cuestión de la estancia? ¿Por qué, por ejemplo, no tenés ese gran problema que hoy se pone en duda, afroamericanos, como en Perú, como en Uruguay, como en Brasil? Porque la matriz productiva no lo necesitaba. Cuando vos pensás en la zona núcleo, que es la Pampa, la productividad que tiene es perfecta. Llueve, lo justo y necesario, no se inunda. Necesitas poca cantidad de mano de obra para controlar la producción. Y eso hace que la producción sea prácticamente todo ganancia. No es lo mismo que una plantación o una hacienda donde vos tenés producciones mixtas, necesitas mano de obra para producir, tenés que domesticar el agua, como en San Juan, tenés que llevar adelante un montón de cuestiones. Por eso es tan importante la cuestión de la Pampa y de en quién están las manos de esas tierras, que son pocas familias y que la haciendan de formas extremadamente caras y que les permite ganar sumas inimaginables para nosotros sin producir absolutamente nada y consiguiendo esas tierras sin ningún tipo de esfuerzo. Bien, ahora Maxi, pensando justamente en la ley y en esta sanción, y por eso se conmemora el día de hoy. En cierta forma dicen que esa ley también buscó frenar el éxodo rural. ¿Qué consecuencias trajo tanto económicas como sociales esa política? Vos partí, Maru, de que ese éxodo social tiene que ver con el segundo proceso migratorio que tiene la República Argentina en la década del 30. ¿Está bien? Porque justamente la situación se da por una crisis que se genera a causa del crack o de la caída de la bolsa de Wall Street en 1929 y primeramente la Primera Guerra Mundial. Eso hace que influya directamente sobre cómo se producía. La cuestión de que esas tierras estaban concentradas en grandes manos, la crisis hace que el modelo exportador entre justamente en crisis. Esto lo plantean varios historiadores, Skidmore, Smith, Soyoras, que plantean justamente esta cuestión y abrevan en la misma hipótesis. La crisis hizo que el campo no pudiera exportar más y esa gente que vivía en el campo comenzara a migrar hacia las grandes ciudades frente al cambio del modelo económico. Un modelo industrialista o de industrialización por sustitución de importaciones que lo que buscaba era producir mínimamente lo que se consumía y paralelizar con la producción que tenía el campo. Que entre en crisis no quiere decir que la cuestión del campo terminara, sino que entró en crisis. El campo siguió funcionando y sigue siendo hasta el día de hoy el principal generador de riquezas en la República Argentina. Vos pensá una cuestión. Hoy el campo argentino, ¿a quién le exporta? Nosotros pensaríamos que nuestro gran comprador sería Estados Unidos, ¿o no? Es una competencia. O Israel. Nuestro principal comprador es China, Vietnam, la India. ¿Está bien? El 38% de nuestras exportaciones van hacia el Asia y apenas el 18% hacia América. Y ese 18%, solo el 1% es Estados Unidos y el 17% Brasil. Y ¿Qué te parece? en este contexto, entonces, ¿dónde queda esta frase utilizada? Vos me dirás si estás de acuerdo o no, o cómo la contextualizás, de que somos el granero del mundo. No lo fuimos nunca. No lo fuimos nunca. Jamás fuimos el granero del mundo. Estuvimos en una situación, y esto, vuelvo a repetir, lo mejor de esto es irnos a los grandes historiadores que han hecho historia económica en la Argentina. Y vuelvo a repetir, invito a todos a que lean a Waldo Ansaldi, invito a todos a que lean a Soyora,
invito a todos a que lean a Tulio Alperindongui, que lean a Roberto Smith, que plantean esta cuestión. Si vos lo llevás desde la cuestión esta del Producto Bruto Interno y de cómo se repartían las riquezas en ese momento y las formas de medición que habían, y sí, te permite posicionar a la Argentina en un puesto número 7, 8 en función de esa exportación. Pero ahora bien, ¿cómo se repartía? ¿Cómo se repartía esa riqueza? ¿Por qué hay tantas leyes? ¿Por qué hay un grito de Alcorta en 1912 de esos pequeños y medianos productores? ¿Está bien? ¿Por qué el modelo entra en crisis si eras el granero del mundo? ¿Por qué aparece la cuestión del... Nada mejor que para entender esto que la cultura. ¿Por qué aparece la cuestión del compadrito argentino? ¿Por qué aparece el concepto de tirar la manteca al techo? Estas familias llevaban sus propias vacas en los barcos para darle leche a los niños. ¿Está bien? Estas familias que concentraban la tierra. ¿Eras el granero del mundo? Nunca lo fuiste. ¿Fuiste una potencia mundial? Nunca lo fuiste. ¿Está bien? Estuviste posicionado económicamente en una situación donde las mediciones te permitían hacer cálculos que para el momento eran importantes, pero la repartición de la tierra y lo que la tierra generaba no tenía absolutamente nada con la realidad social de quienes vivían. Plantéate una cuestión. ¿Por qué el movimiento obrero comienza a finales del siglo XIX y tiene su máxima expansión en la década del 30 o del 40? ¿Por qué el movimiento obrero se quejaba? ¿Por qué vos tenés las huelgas en la Patagonia, las huelgas, la Semana Trágica, la Semana Roja? ¿Por qué? Si teóricamente eres una potencia, tenés que estar perfectamente bien económicamente y la sociedad tiene que estar compuesta y abarcada por todas estas riquezas que vos tenías. No, había una concentración de la riqueza en pocas manos que hacían que con esas formas de medir que tenías en aquel momento te posicionaras de una forma que te permitía plantear eso. Yo invito a todos a que investiguen cuándo la Argentina tuvo pleno empleo. Que quiere decir que empleo, no trabajo, pleno empleo, que toda la sociedad tenía la posibilidad de elegir su empleo y cambiar. Y cuando hablamos de empleo, hablamos de esta cuestión de obtener los beneficios que el mismo genera. ¿Está bien? Porque yo puedo trabajar, todos trabajamos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Si nosotros lo pensamos, el trabajo es un castigo. ¿Está bien? Si no es, el trabajo es un castigo y el empleo es una bendición. ¿Está bien? Porque trabajar tiene que ver con esta cuestión de no obtener el verdadero beneficio que vos obtenés por la fuerza de tu mano de obra. ¿Está bien? Que en la Argentina se tuvo en determinados momentos y hoy se está perdiendo cada vez más. Aprendimos el concepto de El escalón y de la historia. pasión, Bueno. de aura y Farmeo. uno. Sí, y un montón. Farmeo, mira, mira. Que no todos somos el campo No. y que no fuimos el granero del mundo. Usted es el Scaloni de la historia No, argentina. escúcheme un poquito, mire, y se Más. ríe Maru, me encanta. Esta cuestión del farmeo Sí. tiene que ver con las prácticas de los juegos que llevan adelante los jóvenes desde hace un tiempo hasta hoy. Farm, ¿qué significa? Granja. ¿Está bien? Farmear significa granjear todos estos juegos de rol que llevan adelante de generar riquezas. ¿Qué se hace con las Bitcoin? Se farmean las monedas para que se reproduzcan.